Bueno, tratando de esclarecer algunas de esas medidas que anunciaba ayer el Gobierno, que son tan importantes y significativas y que afectan, sobre todo, a colectivos tan relevantes e importantes como son los autónomos o las pequeñas y medianas empresas. Vamos ya, sin perder un minuto, a hablar directamente con la presidenta de CESIF, Comunidad Valenciana, Alicia Torres. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo estamos? Porque la primera de las noticias que nos impactaba ayer es que a nivel nacional, no en clave valenciana, a nivel nacional, el sindicato CESIF denunciaba al ministro de Sanidad, Salvador Illa, por su gestión, a vuestro juicio, pues bastante floja o bastante pésima en relación con esta crisis del COVID-19. Esto así ya para arrancar. Efectivamente, el número de contagios y fallecidos por la falta de previsión y falta de material y protección a nosotros nos parece que ha sido suficientemente grave como para emprender esta denuncia contra el ministro de Sanidad por la gestión que ha hecho de la crisis del coronavirus. Desgraciadamente, nosotros llevamos mucho tiempo demandando esas medidas a nivel también de comunidad autónoma y hemos visto como 2 semanas después de declararse o decretarse el estado de alarma, seguimos viendo que no se sostiene todo el material, no sostiene en el tiempo todo el material necesario, no están a disposición de los profesionales sanitarios los test para detectar el contagio y, en fin, seguimos reclamando todas esas medidas. Y esto es lo que nos ha obligado al final a tener que recurrir a esta denuncia. Bueno, ¿cómo es la relación con el Gobierno valenciano, Alicia? Porque estos días, bueno, conversando con vuestros portavoces de Sanidad, primero con Fernando García y ayer con Rafael Cantó y mañana que seguiremos, lógicamente, conociendo la voz de aquellos que están literalmente en primera línea, e insiste el sindicato en que la capacidad de las UCIs en nuestra comunidad ya está un poco al límite, pero el Gobierno valenciano no da esa misma sensación. Yo creo que hay un poco de desconcierto al respecto sobre si tenemos capacidad o no de camas o de acoger a los enfermos, o, por ejemplo, el presidente Puig ayer decía que, bueno, que a lo mejor podemos ser solidarios, pero que tampoco tenemos esa capacidad. La gran pregunta que nos hacemos muchos es ¿cuál es la situación real que tenemos en nuestra comunidad sobre, en este caso, la atención a los enfermos y, sobre todo, la disponibilidad de UCIs? Pues la situación real, que es la que nos trasladan a nosotros como representantes de los trabajadores, es que tenemos 10 hospitales en los que las UCIs están ya saturadas. Esto que exige pues una organización importante por parte de la Consellería para poder atender todos esos pacientes que necesitan de esos cuidados intensivos. ¿Qué información tenemos nosotros? Pues desde la última mesa sectorial que se desarrolló el 20 de marzo por videoconferencia, no ha habido ninguna otra mesa sectorial. Entonces, la información que tenemos, desde luego, es la misma que ustedes por las ruedas de prensa, puesto que nuestros escritos también a las gerencias de los hospitales o de los departamentos, mejor dicho, no se responde. Entonces, contamos con la información pues que tenemos por estar en el día a día con los compañeros que están en los distintos centros de salud y hospitales. Y siguen insistiéndonos en que siguen faltando medidas de protección, insistiendo mucho en que es necesario que el test de diagnóstico se practique con el fin de determinar si de todos estos sanitarios que están ahora aislados en cuarentena y no se les ha hecho la prueba, pues están infectados o no. Entonces, eso es fundamental para que el sistema tenga a los profesionales trabajando en condiciones. Sobre todo, Alicia, hay que tener en cuenta también, por ejemplo, anunciaba el presidente Puig hoy la llegada de nuevo material procedente sanitario, concretamente desde China, pero escuchamos la llegada de aviones constantemente, pero luego no vemos reflejado esa aportación de material concretamente en nuestros centros hospitalarios y sanitarios. ¿Y esto cómo se entiende? ¿Qué explicación podéis tener? Porque como dices que no tenéis mucho contacto ya de entrada con la Generalitat, lo cual no me parece lógico, eso para empezar, pues en algún sitio tiene que estar ese material que se supone que está llegando, ¿no? Efectivamente, el anuncio de que los aviones estaban llegando pues está ya desde la semana pasada, pero no se concreta ni cuándo llegan, cómo llegan, qué traen, qué material sanitario va a haber a disposición de cada uno de los departamentos de salud. Es decir, datos concretos. La información siempre es genérica, imprecisa, y entonces esto no genera seguridad a quien está al frente al pie del cañón, dando todo de sí para atender a los ciudadanos.
Y así venimos hace 2 semanas. Es decir, esto no es ahora, es ya desde el estado de alarma, incluso antes, demandando esa información para poder tranquilizar, para poder dar seguridad a quien realmente se está enfrentando a esta crisis. Y esa es nuestra situación. Alicia, sabes muy bien que ya más que decir que detrás de la crisis sanitaria llegará la económica, podemos decir que prácticamente a estas alturas ya se solapan, ¿no?, en ambos casos. Vosotros desde CSIF habéis denunciado muchísimas veces, sobre todo también con tu antecesor y buen amigo Daniel Matoses, el hecho de definir un poco más, digamos, el modelo de la función pública, de repartir y de equiparar los recursos de la mejor manera posible. Lo digo porque, como tú sabes, vemos cifras de déficit público realmente sonrojantes y vosotros os cansáis de decir que muchos departamentos no están atendidos, que siguen faltando muchos funcionarios. Lo digo porque hay una impresión que en ocasiones no se ajusta con la realidad. Es decir, sería un momento importante para reordenar un poco, digamos, el sector público y sobre todo distribuirlo en base a lo que vosotros reclamáis siempre, porque si no, claro, al final los recursos nos los vamos comiendo principalmente en un montón de servicios y en unas estructuras que en muchos casos no son soportables desde el punto de vista de deuda. Pues esta crisis lo que evidentemente va a dejar es una situación de emergencia social y económica gravísima, eso está clarísimo, y que si tiene que servir para algo, pues es para poner en orden todas estas cosas que estás comentando. Nosotros hemos exigido ya, incluso a nivel del Gobierno de España también, esa reordenación de los recursos, esos planes de ordenación de los empleados públicos. Sentémonos a ver dónde faltan, dónde podemos añadir más recursos y son necesarios, porque al final nos hemos dado cuenta de que cuando hay una situación de crisis verdaderamente grave como esta, el empleado público y el trabajo público está ahí dando la cara y ayudando y poniendo todo a favor del ciudadano, con lo cual a los empleados públicos, que muchas veces hemos sido vilipendiados y maltratados en cierta manera, ahora debe poner en valor ese trabajo que hacen, que empleados públicos son todos, desde los sanitarios a los profesores, que también están atendiendo a los alumnos desde sus casas, pero atendiendo a los alumnos, a todo el personal de justicia que está trabajando. Exacto. En instituciones penitenciarias, en correos, en fin, son todos ellos empleados públicos y a todos ellos hay que reconocerles esa labor y, por supuesto, cuando pase esto, sentarnos a hablar de esa reordenación, claro que sí, y de la escasez de las plantillas, que la hemos denunciado muchas veces. Claro. La última cuestión precisamente sobre esto. ¿Qué nivel ahora mismo está en activo o en servicio la plantilla o las plantillas de personal público en esta crisis? ¿Quiénes están más o menos, qué porcentaje calculáis que están en casa? ¿Quiénes están ya con esos permisos retribuidos? ¿Y qué porcentaje están en activo ahora mismo? Es que depende del sector, por supuesto. Los sectores sanitarios y de servicios sociales, ni que decir hace falta que están todos a disposición del servicio. Y en el ámbito de función pública, por ejemplo, se dictó una instrucción y trabajo presencial, para prestar esos servicios esenciales hay un 10%, pero el resto está puede estar teletrabajando, trabajando a distancia, y en otros casos pues se han dado permisos por temas de cuidado de menores mayores o por patologías médicas. Es decir, que el presencial, por instrucción de la Generalitat de la semana pasada, pues se dejó un 10% de efectivos trabajando. Y en el ámbito de la Administración de Justicia... ¿Cómo y el teletrabajo, pues complicado, pues que el teletrabajo, la Administración no está preparada para ese teletrabajo, que ese es otro debate que tendremos que tener cuando acabe todo esto, porque muchos empleados públicos, no porque no quieran, sino porque no se les ha puesto a disposición, no pueden realizar ese teletrabajo. El empleado público que ha tenido que quedarse en casa por una causa de fuerza mayor, no por su voluntad. Y está dispuesto a teletrabajar o trabajar a distancia completamente, todos a disposición. Otra cosa es que tengan los medios o no para poder hacerlo, que ese es el otro debate. Entonces ahora, cuando la consellera plantea la posibilidad de aplicar el permiso retribuido recuperable a los empleados públicos, pues surge el debate de a quién, pero si el empleado público lo que quiere es trabajar, desde su casa, con medios, trabajar. Y eso no se ha dado la posibilidad a todo el mundo. Ahora mismo no está resultando todo lo que podría, que nos gustaría. Exactamente, todo lo efectivo que podría ser, y eso no es responsabilidad del empleado público, evidentemente. Pues Alicia, seguimos hablando, ¿vale? En los próximos días. A vuestra disposición. Porque
Solo con unos cuantos temas de los que hemos abarcado, fíjate, todo lo que nos da. Es que, claro, esta crisis es de una magnitud que vamos a tener temas para debatir durante los próximos meses, vamos. Y nuestro reconocimiento a todos los que están en primera línea, tanto empleados públicos como trabajadores de la empresa privada que están haciendo un esfuerzo en servicios esenciales importantísimo, desde supermercados, conductores de ambulancias, seguridad privada, en fin, todos aquellos ámbitos que están teniendo que trabajar también con mucha dificultad. Muy bien, pues muchas gracias. Venga, un saludo. Gracias a vosotros, un saludo. Ahí quedan las impresiones de Alicia Torres, la presidenta de CESIF, Comunidad Valenciana.